maná escondido para vencedores. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La epístola a los filipenses nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema, ganar a Cristo, experimentar a Cristo, vivir a Cristo. Sí, hermanos. Seguimos en la epístola a los filipenses. Básicamente estamos hablando de cuatro palabras cruciales realmente, que realmente vamos a decir, las ponemos a la par ahí en Filipenses 2:8, donde dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, estamos hablando de cuatro palabras principales, que es la justificación, que es la redención, que es la propiciación y que es la reconciliación. Bueno, en ese sentido, hermanos, pues ya cubrimos, mire, las tres palabras cruciales acerca de la propiciación. Número 1, hilasmos, el sacrificio que propicia. Número 2, hilaskomai, el resultado del sacrificio que propicia, el cual es el perdón de pecados. Y número 3, estamos cubriendo hilasterión. Es otra palabra para la palabra propiciación. Y en este sentido, la palabra hilasterión, o sea, en realidad se refiere a la experiencia que debemos de tener de la palabra hilasmos y de la palabra hilaskomai. Es decir, del sacrificio que propicia y el resultado de tal sacrificio, que es el perdón de pecados. Ahora, hilasterión es nuestra respuesta, es nuestra experiencia, es realmente lo que, pues podríamos decir, me explico, da sentido a esas dos palabras. Esas dos palabras, ¿me entiende? O sea, podríamos decir, son la esencia, ¿ve? Son vitales realmente para hablar de perdón de pecados. Si no tenemos esto, pues es muy difícil, hermanos, muy difícil, ¿ve? Entonces, esas palabras, vuelvo a decir, son cruciales, son esenciales, son vitales realmente. Pero lo que debe hacerlos posible en la práctica es la palabra hilasterión. Nuestra experiencia, su experiencia de la ofrenda que propicia y del resultado de tal ofrenda, que es el perdón de pecados. Fíjese, es muy, ¿cómo le quiero decir? Es trascendente que nosotros realmente podamos experimentarlo, hermanos. Porque si no, de otra manera, prácticamente haga de cuenta que toda la vida un cristiano puede estar atado al pecado. Toda la vida. Fíjese lo que le estoy diciendo. Entonces, por eso es importante hablar de la palabra hilasterión, que realmente, se refiere a la experiencia que debemos de tener de la ofrenda que propicia y del perdón de pecados como su resultado. Entonces,
Fíjese, déjeme le leo unas, le voy a leer, pues es que hay mucho, fíjese, hay mucho que decir realmente sobre esto. Pues bueno, quisiera decirle que realmente esa ofrenda que el Señor, en la cual el Señor se ofreció como, como la ofrenda propiciatoria o como el sacrificio que propicia, ¿ve? O sea, esa realmente es la voluntad de Dios. Eh, si usted mira, este, se me hace que es Mateo 26:42, donde el Señor está ahí en el huerto de Getsemaní y le está diciendo, Padre, Padre mío, si quieres que pase de mí esto, que pase, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, ahí esa palabra voluntad debe de subrayarla porque implica realmente, ¿me entiende?, el sacrificio que propicia. Esa era la voluntad de Dios en ese versículo en Mateo 26:42. La voluntad de Dios era que Cristo, Jesús, se ofreciera como la ofrenda que propicia y, y por lo tanto tener el resultado del perdón de pecados. Y entonces, o sea, nomás quiero leerle aquí una, unos versos. Dice, dice aquí, porque es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Fíjese nomás lo que dice, ¿eh? Es decir, debía de ser sangre de hombre. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, esto se refiere a Jesús, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Escuche, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Oh Dios, entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Esta voluntad es la que le digo que se refiere a Mateo 26:42, ¿sí? Dice, y luego sigue el verso aquí, estoy en Hebreos capítulo 10, ¿sí? Y luego el verso 8 dice, habiendo, habiendo dicho antes, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. He aquí que vengo para hacer tu voluntad. La voluntad de Mateo 26:42, ¿verdad? Aquí Hebreos 10, pues si usted quiere decir desde el verso 4 en adelante, ¿verdad? Está mostrando cómo Jesús es ese cuerpo viviente, es esa sangre humana, ¿me entiende? Y es el que va a hacer la voluntad del Padre. Entonces dice, le voy a leer de nuevo el verso 9, Hebreos 10:9, y diciendo luego, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad somos santificados. Escuche, por esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Hecha, escuche, hecha una vez para siempre. Wow, todo esto es demasiado interesante, ¿verdad? Y bueno, sigue el verso 11, déjele leo todavía. Y todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios
que nunca pueden quitar los pecados. Wow. Bueno, eso es algo muy similar que conocemos todos, ¿verdad? Prácticamente, pues yo digo que casi todos, bueno, no, digo, pero muchos de nosotros hemos nacido dentro del catolicismo. Y bueno, pues ahí se lo dejo de tarea. Dice el verso 12. Estamos en Hebreos 10:12. Dice, en cambio, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, un solo sacrificio por los pecados. Escuche, perdón. Ay, perdón, hermanos. Dice, en cambio, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado para siempre a la diestra de Dios. ¡Wow! Eso es lo que estaba pasando ahí en Filipenses 2, ¿me entiende? Del 5 al 11, hermanos. Seguimos aquí en Hebreos 10:13. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Verso 14, porque con una sola ofrenda, escuche, porque con una sola ofrenda, dice, hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Wow! Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Escucha, hermano, hermana, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Pues donde hay perdón de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Wow. Digo, quiero decirle esto como un pequeño preámbulo, ¿verdad? Digo, lo que hizo el Señor, hermanos, es esencial, es vital para nosotros. Es la ofrenda que propicia, es el resultado de tal ofrenda que es el perdón de pecados. Y eso es una vez y para siempre. ¿Sí me entiende? Por eso digo yo, qué importante. Imagínese, si usted está orando todos los días para que el Señor perdone su pecado y para que el Señor vuelva a perdonar su pecado, y por qué hace lo mismo y vuelve a hacer lo mismo, ¿me entiende? Esta ofrenda es única y es una vez y para siempre y acaba con el pecado. Pero, bueno, digo yo, tiene su manera, ¿verdad? Entonces digo yo, hay que avanzar hacia ello. Entonces, ok, estamos ahora en capítulo 3, en capítulo 10 de Hebreos, ¿ve? Pero ahora le voy a leer un poquito más, o sea, ya vamos a entrar, como quien dice, en la práctica, ¿verdad? Dice el verso 19, perdón. Dice, así que, hermanos, teniendo firme confianza, escuche, hermano, hermana, así que, hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. ¿Para entrar a dónde, hermanos? Al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Fíjese nomás, el sumo sacerdote solamente podía entrar una sola vez al año y no sin sangre. Y ahora aquí imagínense lo que está diciendo versículo 19. Así que, hermanos, ¿sí? Dice, así que, hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, entrada que Él inauguró para nosotros como camino nuevo y vivo.
Como camino nuevo y vivo, fíjese, como camino nuevo y vivo, ¿sabe qué se refiere? A Génesis capítulo 3, versículo 24, cuando el Señor tuvo que cerrar el camino al árbol de la vida y puso 2 querubines ahí con una espada encendida. Y eso muestra, ¿me entiende? Que nosotros caímos de Dios, pero caímos de su gloria, tipificada por los querubines, caímos de su justicia, tipificada por la espada, y caímos de su santidad por, por la espada encendida o llameante. ¿Sí me explicó? Aquí paramos, hermanos, y seguimos. Amén.